El Padre Pío, podemos decir tres cosas sumamente importantes de él, ¿no? Como llamado de Dios y como una persona que sabe recibir de Dios y sabe expresar lo que Dios ha hecho en él. En primer lugar, la vida de oración contemplativa, ¿no? No es aquella oración rutinaria que hay que hacer, sino que el Espíritu Santo le da la gracia de vivir con muchísima profundidad el espíritu de oraciones, es sentirse unido al Señor y estar disponible para lo que Dios quiere. Eso es lo primero. Sí. En segundo lugar, hay que destacar del Padre, una vez que tiene las llagas, que lógicamente era un fenómeno extraordinario. Desde el tiempo de San Francisco eso no se conocía, ¿no? Y por tanto cuando aparece ya en el siglo XX. Y la Iglesia no podía decir desde el primer momento, pues este muy reverendo padre pues ya es santo, ¿no? No, la Iglesia tenía que examinar a profundidad porque era un fenómeno raro. Y la Iglesia no solamente se vale de los peritos que ella tiene a nivel de teología, a nivel de espiritualidad, sino que se vale de científicos que la Iglesia, la Santa Sede los llama para que vayan, miren y analicen físicamente al Padre Pío en estos fenómenos extraordinarios que tiene. Entonces la Iglesia tuvo que tener con él una disciplina muy dura y la Santa Sede lo trató muy duro precisamente para evitar que esto pudiera ser simplemente un fenómeno misticoide, sí, o una persona desequilibrada, o que él secretamente pudiera hacerse las llagas de alguna forma. Entonces la Iglesia tenía que probar que esto era realmente un plan de Dios y que Dios lo utilizaba para algo en servicio de la familia humana. Entonces la Iglesia tuvo que ser muy fuerte y durante muchos años él, que se dedicaba a la confesión porque no tenía otra actividad, le prohibió durante varios años no decir la misa en público y no confesar, y a duras penas tener una dirección espiritual con sus propios religiosos capuchinos, a los cuales también la Iglesia le daba normas muy claras para tratarlo con cierta dureza, ¿no? Con el fin de poder descartar cualquier intervención humana y que se viera que realmente aquello era destino de la voluntad de Dios. Eso le dolió mucho a él, ¿no? Durísimo, claro, es lógico para un sacerdote que tiene vocación y que le digan que usted no puede celebrar en público o que no puede administrar el sacramento de la confesión, de la reconciliación, era durísimo, y además porque provenía de la Santa Sede y a lo mejor directamente del Romano Pontífice, ¿no? Pero después ya se dieron cuenta y el Padre Pío fue realmente un ejemplo vivo de la misericordia de Dios. Bueno, tal vez esto que tú estás diciendo es post-mortem, ¿no? La Iglesia nunca en vida de él se pronunció absolutamente nada. Lo que sí tal vez disminuyó un poco la presión, disminuyó un poco las prohibiciones, disminuyó un poco el prejuicio y fueron acercándose poco a poco. De hecho, el que fue después su santidad y hoy es santo Juan Pablo II, él siendo cardenal estuvo allá con él, parece, se sugiere que el padre le anunció que sería romano pontífice. Esto queda en las posibilidades, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que la misión del padre durante todo el tiempo de su vida fue el sagrado ministerio de la reconciliación. Y allí es donde vemos algunos fenómenos extraordinarios en el Padre Pío, pero que se han repetido en otros santos, como por ejemplo el conocer el estado de conciencia del penitente. Entonces el penitente a veces llegaba y decía alguna cosa y no le restaba importancia a otra. Entonces el padre le hacía ver, o el penitente por vergüenza callaba algo y el padre le hacía ver. Entonces la sorpresa de las personas es que quedaban espiritualmente desnudos frente al padre, porque él lo conocía absolutamente todo. Están aquí en Colombia las reliquias.
¿Esto qué significa? ¿Está el guante? Tengo entendido que hay otra reliquia. En este caso es una reliquia de los capuchinos, es una reliquia de los que valoran al Padre Pío, por no decir los devotos del Padre Pío. A veces estas palabras se pueden entender mal o tergiversar, ¿no? Entonces no se trata, son personas que valoran al Padre Pío, que han reconocido en él la presencia de Dios, que han reconocido dones de Dios en el Padre y que el Padre supo entregarlos, y que por tanto la reliquia simplemente eso es una herencia espiritual, y que no nos podemos detener simplemente en el guante o en el pedacito de tela que estuvo pegado al costado del Padre y que se ve un poco de sangre, ¿no? Mucha gente cree que estos son milagrosas o que no sé, que pueden sanar también. Pues no digamos que no, yo no puedo decir que no, pero no vienen en ese sentido, ¿no? Ninguna persona puede pensar de que vamos allá porque están haciendo milagros. Sería absurdo, peligroso delante de la iglesia y sería desorientar tanto a los católicos como a otras personas que no son católicos y nos preguntan por qué o a qué se debe eso, ¿no? Entonces yo pienso que las reliquias simplemente son un recuerdo del Padre Pío y por tanto nos remiten a su espiritualidad, nos remiten a su vida ejemplar, nos remiten a un hombre que supo dar una respuesta en un momento dado, como todos nosotros tenemos la obligación de dar respuesta a lo que Dios quiere de nosotros. Que si en algún momento las reliquias del Padre Pío, Dios tenga la misericordia y a una persona que está allí con cáncer o está con otro tipo de enfermedad y la cura, ya es harina de otro costal, que ya no pertenece ni a las personas que traen la reliquia, ni a nosotros los capuchinos que tenemos la alegría de contar con un religioso que influye tanto todavía en la vida social, ¿no? Y que por tanto sí, pueden haber milagros, pero solamente es de Dios, no del Padre Pío, sino que Dios nuestro Señor se sirve, en este caso, del Padre Pío. Que podría haber un milagro, sí, eso no lo podemos negar, pero lo fundamental es otro. El Padre Pío con toda su vida es una reliquia de la Iglesia para la humanidad, para que yo al mismo tiempo me convenza que debo ser una reliquia para todos los demás. Gracias.